Volvemos con más informaciones a Canal 24 Horas en Naciones Unidas a través de un nuevo informe sobre la crisis climática que vive el planeta. Concluyó que el 35% del aumento del nivel del mar ha sido provocado por el deshielo de los glaciares. Para abordar el tema nos acompaña Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Alex, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito los detalles de este informe que entrega hoy día a Naciones Unidas, que es bien preocupante. Sí, o sea, Naciones Unidas, a través del panel intergubernamental para el cambio climático, elabora reportes cada cierta periodicidad. De hecho, los reportes más grandes, que son los reportes que se están escribiendo, los informes del IPCC, el que se llama Assessment Report 6 o como reporte de medición 6, que es el sexto, entre medio tiene distintos tipos de reportes que son mucho más específicos. Entonces, por ejemplo, tuvimos uno hace un tiempo atrás que hablaba de que pasaba con unos 0,5 grados, ahora se salió el de suelo y tierra, y ahora salió este nuevo informe en el cual ellos hacen como una especie como ya, ¿en qué vamos en de evidencia física en el planeta con respecto al tema del avance del cambio climático? Y en este reporte sale de que ahora el 35%, de acuerdo a los estudios, porque en el fondo uno va a los estudios, papers, o sea, artículos publicados en revistas controladas por pares, que la evidencia muestra que el 35% del volumen del mar estaría asignada al derretimiento de los glaciares. Eso quiere decir, para que tú entiendas, digamos, si los glaciares ya estaban flotando sobre el mar, su derretimiento no aumenta el volumen. Lo que quiere decir que si el 35% se ha elevado el volumen es porque los glaciares que están sobre la placa continental se han derretido y han incrementado el volumen. Es como yo tengo un vaso, le pongo un hielo, se rebalsa. Por lo tanto, en un fondo, por eso que está asignado a dos grandes masas de tierra, que son los glaciares en Groenlandia y en la Antártica. No hacia el Ártico, porque en el Ártico ya están sobre el nivel del mar y por tanto no aumenta el volumen. Uno se imagina, por ejemplo, la situación en Groenlandia y la información hace un par de semanas cuando Donald Trump decía queremos comprar Groenlandia, uno dice, por favor, no. No, o sea, piensa tú que son las últimas reservas de agua dulce que nosotros conocemos. Cualquier otra solución que la gente dice, ocupemos la desalación, en realidad hoy día, a pesar de que es técnicamente factible, es un mito, porque en un fondo al implementar políticas, por ejemplo, de desalación de agua, tú puedes obtener grandes cantidades de agua, ¿cierto? En teoría. Pero no obstante, tienes que ver primero el precio al cual esa agua se obtiene. O sea, ahora las plantas son carísimas. Son carísimas. Segundo, que también al desalarla te compras otro impacto ambiental, que es la acumulación de sal en ciertos lugares. Y tres, de que en un fondo nosotros no sabemos cómo va a ser la calidad y hay un sinnúmero de cosas que todavía no sabemos, que en términos de membranas, de cosas más de ingeniería, que no sabemos para el volumen de agua que necesitamos. Y en ese contexto, ya otorgando el 35% significa que hay un impacto que ya es demasiado. Para que la gente entienda un poco, Alex, ¿qué significa al final el deshielo de glaciares? ¿Qué significa este informe? ¿Qué efecto tiene sobre el cambio climático? ¿Qué informe tiene, por ejemplo, las metas que hay propuestas en Naciones Unidas de no subir la temperatura del planeta 1,5 grados de aquí a final de siglo? A ver, es otra evidencia que te dice que como vamos hoy, no estamos cumpliendo la meta de quedar bajo 1,5 grados. O sea, en la última COP nosotros nos propusimos el limitar las emisiones de gas de efecto invernadero para que en 2030 llegara a un cierto nivel que para el 2050 no superáramos 1,5 grados. 45% más o menos. 45%. Lo que demuestra hoy día este nivel es que primero, las emisiones no se han reducido a la velocidad que queríamos, que si seguimos a esta velocidad podemos esperar hasta un alza en 2,7 grados, y ahora se suma esta nueva evidencia que ustedes están mostrando en el cual el 35% está asignado del volumen de los océanos al derretimiento de los glaciares, lo cual tiene dos problemas. El principal problema no es solamente que aumente la energía en los mares. O sea, por ejemplo, en Chile, que es un país susceptible a maremotos, por ejemplo, que los maremotos no tienen nada que ver con el cambio climático, el problema está en que el volumen del mar aumenta y obviamente la magnitud de un tsunami puede ser superior a lo que podríamos esperar con un nivel del mar mucho más bajo. Es cosa que tú veas las marejadas en la quinta región, el borde costero, y ya los problemas que están teniendo numerosas caletas, puertos, incluso algunos mineroductos que salen al océano. Y lo segundo es que gran parte de la luz solar, que en un fondo es el calor que llega a la Tierra y queda acumulada en la atmósfera, es reflejada por los glaciares y por las capas de nieve. Y al tener menos capacidades, lo que estamos haciendo es absorbiendo calor de una forma mucho más rápida.
Eso significa que lo que nosotros esperábamos que se podía demorar 50 o 60 años podría acelerarse a una tasa que no sabemos y a lo mejor estamos viendo cambios que nosotros esperábamos en el 2020, lo estamos viendo ahora. Entonces, decir un dato más para la causa. Por ejemplo, si uno midiese cuánto CO2 hay en la atmósfera, nosotros tenemos un número que es algo así como 420 partes por millón, que es una cantidad muy, muy pequeña. Pero esa cantidad es la que te permite ver los fenómenos que tú estás viendo. El problema es que nosotros pensábamos que íbamos a alcanzar esa cantidad al 2020 y la hemos tenido el 2018. Entonces eso quiere decir que no tenemos evidencia de que estemos curvando, de que estemos separando esta curva de emisiones versus desarrollo, y lo que es peor es que las políticas acordadas por los países en las conferencias como la COP, en este caso la COP25 que toca Chile, no están surtiendo efecto que nosotros queremos. Alex, ¿qué efecto tiene esto para un país que es eminentemente costero? Como el nuestro, tenemos buena parte, por ejemplo, nuestra fuerza económica, de grandes ciudades está en la costa. ¿Qué efecto esto al final puede tener? No solamente en términos de costo, digo, el de la población, que no vamos a tener que tener, o vamos a tener que mover ciudades a la larga, o algo demasiado un poquito prematuro augurar eso. Eso va a ser una decisión entre qué es lo que es más costoso. O sea, por ejemplo, en términos de costa, para este hallazgo en específico, lo que nosotros estamos viendo es que el aumento del nivel de los océanos lo que va a producir es una vulnerabilidad a nivel costero. Yeah. En Chile, si tú haces un catastro sociodemográfico de cómo se distribuyen las ciudades, el borde costero siempre ha sufrido pobreza, porque aquí todos piensan en el borde costero Viña Valparaíso. No, estamos hablando de otra cosa. Caletas en el sur. Exacto, Bichato, como en el norte. Entonces, en un fondo como Chile sufre... El terremoto nos desnudó un poco lo que es el borde costero. Evidenció que construimos lugares que eran vulnerables a estas zonas y que además ahora en la reconstrucción del borde costero ya no tiene que hacerse solamente pensando en un nivel de océanos que sea hace 20 años atrás. Tenemos que pensar un poco como lo hizo Indonesia, que va a pasar en 20 años más. O sea, Indonesia está trasladando Yakarta, una ciudad. Mueve la ciudad de 10 millones de habitantes, más o menos. Para evitar el colapso en 20 años más. O sea, ellos están haciendo hoy día la pérdida de lo que debiéramos esperar en 20 años más. O sea, ¿qué pasa cuando en el borde costero vamos a tener problemas de vulnerabilidad en términos de marejada y en términos de tsunami? Pero esta reconstrucción, perdón que te interrumpa, Alex, ¿se está haciendo de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a estos números que estamos viendo? Porque es una reconstrucción que empezó hace poco. O sencillamente vamos a tener que hacer la pega nuevamente. A ver, si tú me preguntas honestamente, nosotros deberíamos hacer la pega hoy, como decimos, para evitar el colapso mañana, y por ejemplo, así como en el fondo estamos viendo el crecimiento de los océanos y la vulnerabilidad del borde costero, estamos viendo, por ejemplo, yo soy investigador del FONDAP-CREAM, del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que es como el CR2 de la Chile de cambio climático. Nosotros somos de agua. Nosotros tenemos datos en que hay cuencas que son sumamente críticas en temas de desbalance hídrico, y así como el borde costero tiene esta vulnerabilidad, ciudades como la cuenca del Maipo, como las cuencas en otras partes, van a sufrir crisis hídrica de aquí a los próximos 10 años. Entonces vamos a tener una población que crece y no vamos a tener un suministro futuro, y vamos a tener un racionamiento muy similar al que tuvo la ciudad del Cabo, por ejemplo, que es al final lo que ocurrió, un shock de la noche a mañana y que se tuvo que racionalizar a la gente. Lo que está haciendo Indonesia es tomando una política que es cruda, pero preparándose para los próximos 10, 20 años. O sea, lo que está haciendo Indonesia, un poco para que la gente entienda en su casa, es mover la capital. Completamente. La capital a una isla, si no me equivoco, y pensando de que ya va a colapsar esa ciudad en próximos 20 años, por tanto la muevo hoy para evitar... 10 millones de habitantes, estamos viendo. ¿Hay alguna ciudad que tú veas en Chile que haya quizás que corra, o tú avisores que pueda tener, que corra el mismo peligro? Yo creo que Santiago es una ciudad vulnerable. La región metropolitana es una ciudad vulnerable. O sea, estamos viviendo emergencia hídrica y ya lo estamos viviendo. Vamos a ver ahora si... Más que de inundaciones, moverse por falta de agua. O sea, porque lo de Yakarta sencillamente es por inundación, si no me equivoco. En este caso puede ser por falta de agua. Tú tienes los dos fenómenos en la alteración de los ciclos hídricos cuando tienes fenómeno de cambio climático. En algunas partes vas a tener inundaciones, en otras partes vas a tener escasez hídrica. La región metropolitana es una región vulnerable en este minuto. Tremendo. O sea, en el fondo, si no tomamos las medidas ahora, o ya llegamos tarde. A ver. Porque es una pregunta. Muchos dicen, incluso... Si nosotros seguimos, escéptico, no escéptico, si nosotros proyectamos en 4 o 5 cuencas a lo largo del territorio centro-norte, incluyendo la cuenca del Maipo y las cuencas que están al norte y las cuencas que están aquí en Curicó, nosotros deberíamos esperar una escasez hídrica si es que no logramos reducir la intensidad con la cual estamos extrayendo agua para distintos tipos de uso. Alex, ¿cómo tú ves que esta discusión pueda quedarse en el primer plano, tomando en cuenta la COP25 que tenemos aquí en diciembre? La COP25 es, vamos a una analogía bien popular, es el mundial del cambio climático, de la emergencia climática. Es la cita más importante que ha tenido nuestro país, dicen, desde el mundial del 62. O sea, es lo más importante y que hay que tomarla en consideración.
esa misma cita puede ayudar a que muchos chilenos, a que la sociedad en general tome conciencia de que el peligro está y está muy, muy latente? A ver, yo creo que la gente tiene conciencia. Es cosa que tú vayas por la calle, la gente a lo mejor puede ser analfabeta en los temas específicos de cambio climático, pero la gente tiene conciencia porque está preocupada. Medidas, Alex, toma medidas en el sentido. Pero es que la gente, ¿qué puede hacer si tú tienes sistemas de recolección, por ejemplo, de materiales que no son, tienes políticas que son absurdas, incluso políticas que todavía mantienen que sigamos cultivando en áreas donde hay escasez hídrica, cultivos que son intensivos en recursos hídricos, como por ejemplo lo que hablábamos, el oro verde, la palta, que en otros países lo han empezado a prohibir y seguimos dando con eso. Cuando no tenemos políticas que te aborden el región problema... interior, por ejemplo. Petorca, Cabildo. O sectores en los cuales no estamos echando el guante de que ya no es solamente cambiar el código de agua, porque el cambiar el código de agua no va a arreglar la escasez hídrica, no va a hacer que llueva más, sino de frentón decir cómo tenemos que utilizar nuestros recursos, sistemas de construcción de ciudades que tengan sistemas de recirculación de agua, de recuperación de agua, en altura, de cosecha de agua. O sea, cuando no tenemos políticas públicas hoy día que sean coherentes con el desarrollo de ciudad, para poder hacer eficiente no solamente los consumos hídricos, sino los consumos energéticos, donde todavía estamos discutiendo más ciclistas o ciclovías o sistemas modales cuando deberíamos estar ya en la acción, estamos atrasados. Y tú tienes una clase política hoy día en que sigue jugando que los temas prioritarios son delincuencia y otro, y deja el tema medio ambiente como si esto fuese proteger pandas o proteger al pudú, cuando esto es un tema que nos está afectando en la ciudad y que en los próximos 7 años vamos a tener quizás una restricción hídrica en esta cuenca o en otras. Y donde ya vas teniendo cesantía en el sector rural, porque prácticamente los campos son menos productivos, la gente empieza a migrar a ciudad y te encuentras con un sinnúmero de cultivos de secano y además con una probabilidad de incendio en esos cultivos que es cada vez más alta. El mundo político no está dando el ancho, cualquiera sea el color. Es cosa cualquiera que sea el color de 2 administraciones, por tanto en la próxima elección debiera ser clave esto a nivel de la política, que ya no es solamente entender de que esto es delincuencia ni desastres naturales, sino que el cambio climático para un país como Chile debiera ser parte de los cuadros programáticos como política de Estado. Hoy día como ciudadanos, Alex, tenemos pocas herramientas justamente para subirnos a este carro. Tú decías, claro, el ciudadano tiene mucha conciencia, pero quizás ayer yo leí un informe de Nicolás Valenzuela, un experto en suelo de la Universidad de Cambridge, que decía, a ver, de las comunas que reciclan hace 5 años, prácticamente el 1,7% de la basura se recicla. Mira, eso es otro tema. Es que es demoledor la cifra. Uno dice, uno hace toda la pega, va a dejar la basura quizás al reciclaje y al final termina todo en vertedero igual. Acá lo hemos hecho todo mal y ese es mi juicio. ¿Y por qué es todo mal? Yo pertenezco a una organización internacional en la cual trabajamos en temas de gestión sostenible de residuos. Y acá en Chile primero hemos creído que todo material se recicla. No es así. Porque una cosa es separar materiales, que es el sorting, que eso lo llamamos la segregación, y otra cosa es que tú ocupes ese material para darle nueva vida. ¿Qué es lo que hemos visto en Chile? Que primero no existe un mercado que permita utilizar este subproducto para la creación de nuevos productos. O sea, que tú puedas ocupar, por ejemplo, un plástico para producir estos lentes de plástico para que en un fondo tienen un valor agregado. Acá tú me dices, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Alex, que la ley REP, esta ley de responsabilidad extendida del productor que se está instalando de a poco en Chile, partió con los neumáticos, ahora se va a hacer el mecanismo para el tema de los residuos plásticos. Al final no va a resultar. En el fondo no hay un mercado. Está mal estructurada. La ley REP es justamente, para que la gente lo entienda, la de responsabilidad extendida de productores, para que las mismas empresas que producen esos desperdicios en esta economía circular la vuelvan a utilizar. Mira, a mí me tocó ser parte del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente cuando ingresó la primera versión de esta ley. Ya. Y estaba mal estructurada porque se mezcló la valorización de residuos, que es una cosa, que es cuando yo tengo el residuo, crear como esta parte de negocios a partir de la utilización, y dejó la otra parte, que es la estructura de cuáles son los mecanismos para reducir esto. Ya. Lo primero es la ignorancia. Cuando hablamos de economía circular, no hablamos de reciclaje. Hablamos de que todos los procesos industriales, porque la economía se reutilizan. No reciclar. No es reciclar, es reutilizar. Por tanto, lo vamos a llevar a la tierra, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo, vamos a utilizarlo. Hablar en castellano, digo. Exacto. Sí. Entonces, cuando esto partió en la Comunidad Europea, esto partió porque los europeos se dieron cuenta que muchas partes de la manufactura necesitaban materias primas que eran volátiles a los precios de las materias primas. Perfecto. Por tanto, para reducir la volatilidad de los precios de los commodities que le llamaban, ellos iniciaron una política industrial que era poner a la industria incentivos para que reutilizara todas las descargas
carga, rieles y residuos. Suministro de insumos barato y por supuesto, constante. porque, exacto, o sea, si yo tengo un vidrio que lo puedo utilizar para producir otro vidrio y antes esto iba al vertedero, ¿por qué no lo ocupo? Entonces se dieron incentivos y programas de desarrollo para eso. Y eso llevó a la responsabilidad del día del productor, en el cual múltiples políticas públicas de Europa hacen que esto se cree en sinergia. En Chile eso no se hizo más bien por Chile ingresó a la OCDE, tuvo una obligación del Ministerio de Medio Ambiente, se ingresó esto como también como unas necesidades en términos de la OCDE en el año 2010, cosa que hagamos memoria del Ministerio, y se planteó en un sistema que en Chile ni siquiera tiene segregación de residuos y hemos reducido la economía circular al reciclaje. Entonces, cuando tú tienes este material, al final tú dices, voy a producir este plástico para producir este otro material de plástico, no va a pagar la cadena de abastecimiento del reciclador, del punto limpio, que son cadenas más caras. Te va a seguir siendo más barato comprar a la salida de Hualpén, aquí en la petroquímica. Entonces dejamos fuera todos los mecanismos de innovación, de remoción de packaging, de remoción de envoltorio de embalaje y de otros tipos de materiales y sus productos, porque estamos mirando y copiando una estructura de ley que no se condice con lo que hoy día existe a nivel de ciudades, ni a nivel de gestión de residuos. Entonces, obviamente, en esa operatividad que podemos esperar baja tasa de reciclabilidad y lo que es peor, vamos a tener, te lo firmo, porque esto ya se vio en la Comunidad Europea, insumos, materias primas que se están produciendo los mismos productos y lo que es peor, que estos subproductos, que son estos materiales que se pueden reciclar, al final, en vez de reemplazar la entrada, está generando más residuo al final. Y eso es lo que está viendo la Comunidad Europea en lugares, en países en los cuales ha sido mal implementada la REP. Un diagnóstico, un panorama que se ve difícil. Alex, te agradecemos esta conversación de un tema tan importante, un tema que tenemos que hacernos cargo como país, que ojalá que la presencia de la COP25 en nuestro país nos haga más conscientes de que esta es una emergencia. No hablemos más de cambio climático, hablemos ya de emergencia. Y felicidades a los medios por poner estos temas y la discusión en la parte más científica, eso se valora bastante. Y por lo menos en este medio es parte de nuestro rol como televisión pública. Sí. Muchas gracias, Alex. A usted.